Muy buenos días, mis estimados estudiantes de la Universidad de Jesús de Nazaret. El día de hoy, pues vamos a realizar un repaso de cómo poder calcular la distancia entre rectas paralelas. No sin antes, pues recordar, antes de iniciar con el ejercicio, recordar la definición de que son rectas paralelas. Recordemos que rectas paralelas son un par de rectas que tienen la misma dirección, la misma medida y la misma pendiente. Entonces, por mucho que lo grafiquemos, esas rectas jamás se van a interceptar. Por eso se llaman paralelas. Prácticamente uno es exactamente el clon de otro porque tienen la misma pendiente. Entonces, para poder encontrar la distancia entre estas rectas paralelas, se resuelve mediante 4 sencillos pasos que los vamos a ir enumerando en el pizarrón. Entonces, iniciando con el ejercicio, nos dice que encontremos la distancia entre cada par de rectas paralelas. Y la primera recta que nos da es x más 3y igual a 6 y x más 3y igual a negativo 14. Bueno, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo en el primer paso que utilizando la primera ecuación, calculemos los interceptos x y y. Es decir, la primera ecuación es x más 3y igual a 6. Bien, cuando nos piden calcular los interceptos x y y, se refiere a los valores en los cuales x y y son equivalentes a 0. Es decir, se recomienda hacer una pequeña tabla de valores. Mire, pequeñita, no es necesario. Y podemos encontrar los interceptos. Por ejemplo, ¿qué significa intercepto en y? Significa que encontremos el valor de y cuando la x equivale a 0. ¿Qué quiere decir esto? Tomando como referencia la primera ecuación, sustituimos la x por 0. 0 más 3y es igual a 6. Esto quedaría 3y igual a 6. Por lo tanto, 6 dividido entre 3 nos quedaría 2. Lo cual el valor del intercepto en y en esta ecuación, en esta ocasión sería 2 unidades. Ahora el intercepto en x, ¿qué significa? ¿Cuánto vale x cuando y equivale a 0? Mire, colocamos y con 0 y en esta ocasión encontramos el valor de x, es decir, x más 3 por 0 igual a 6. Así es que el valor de x sería igual a 6. Y con eso, pues tenemos concluido el primer paso. Utilizando la primera ecuación, calcular los interceptos XY. De nuevo, el intercepto en Y sería 0,2. Es decir, ¿cuánto vale Y cuando X equivale a 0? Y el intercepto en X significa cuánto vale X cuando Y es igual a 0. Es decir, los interceptos estamos hablando de 0,2 y 6,0. Si usted gusta, lo podemos escribir en forma de par ordenado. 0,2 y el otro sería 6,0. Serían los interceptos X y Y. Concluimos el primer paso. El segundo paso nos menciona que utilizando el intercepto en Y, es decir, el punto 0,2 y la pendiente perpendicular de la ecuación anterior, escribir la ecuación de la recta. Bien interesante esta parte, porque menciona la primera ecuación nos dice que X más 3Y es igual a 0. Para poder determinar cuál era el valor de la pendiente de la primera ecuación o como de la segunda, lo que es muy importante es que nosotros despejemos para la letra Y, es decir, asegurarnos que la ecuación esté escrita en la forma pendiente-intercepto. Si usted dice que el valor de la pendiente en este caso es el 1, estaría incorrecto porque no está escrito en la ecuación en la forma pendiente-intercepto. Así que antes de determinar cuál es el valor de esa pendiente, tenemos que despejar para Y. Es decir, que tendríamos que 3y es igual a negativo x. ¿Por qué? Porque es negativo x más 0, pues negativo x, y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Como quien dice, nos quedaría que el valor de la pendiente sería igual, o de la ecuación de esta recta, sería y igual, perdón, esto no es igual a 0, disculpen, esto es igual a 6. Mil perdones, un pequeño error en la ecuación.
decíamos que x más 3y es igual a 6. Tenemos que despejar para y. Es decir, que 3y sería igual a negativo x más 6. ¿Por qué? Porque la x está multiplicando, pasaría a dividir. Por ende, el valor de y sería igual a negativo 1/3 x más 6 dividido entre 3 es 2. Y mire, la ecuación de esta recta en la forma pendiente intercepto es negativo 1/3 x más 2. Y recordemos la condición, rectas paralelas es porque las pendientes son exactamente iguales. Así que vamos a decir que el valor de la M2 es igual a negativo 1/3, según lo que nos dice la definición. Como ya sabemos el valor de la pendiente y tenemos el intercepto en Y, que es 0,2, que nos está diciendo el ejercicio, estos dos elementos debemos escribir la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Bueno, está dado por Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Y podemos reemplazar esos valores. Es decir, Y menos 2 es igual a negativo 1/3 X menos 0. Y resolviendo para Y, nos quedaría Y igual a menos 1/3 X más 2. Y aquí tenemos la nueva ecuación de la recta. Bueno, en este caso, pues utilizando lo que es la pendiente número 2. En este caso, si esto sería una nueva ecuación de la recta utilizando la pendiente y esto es una comprobación. Pero en realidad, recuerde que lo que nos están pidiendo es una ecuación perpendicular. Perpendicular. Lo que significa que en este sentido, no nos serviría esta ecuación paralela porque estaríamos escribiendo exactamente lo mismo, sino que la perpendicular, sabemos que M1 es igual a M2 y la perpendicular prácticamente es el producto de las dos pendientes, es decir, vamos a decir que el producto de la primera pendiente por la segunda pendiente es igual a menos 1. Y despejando para esa nueva perpendicular tendríamos que dividir menos 1 entre negativo 1/3, de lo cual nos quedaría que este valor de la pendiente sería 3. Por ende, el punto que voy a utilizar sería la pendiente 3 y el punto 0,2, que es el intercepto en Y. Aclarando, ¿verdad? Porque aquí nos dice pendiente perpendicular de la ecuación anterior. Y recordemos que una pendiente sea perpendicular, el producto de las dos tiene que ser equivalente a menos 1. Hoy sí, reemplacemos esos valores. Y menos 2 es igual a 3, paréntesis, x menos 0. Por ende, y sería igual a 3x más 2. Aquí tendríamos esa ecuación de la recta perpendicular. Bien. Y pues, prácticamente según lo que estamos cumpliendo. Esta es la ecuación original y esta es la perpendicular, cumpliendo con lo que dice el paso número 2. Ahora, en el paso número 3 nos está diciendo, usando la ecuación de la recta perpendicular, o sea, vamos a escribir aquí, y igual a 3x más 2. 3x más 2. Y la segunda ecuación original. ¿Cuál es la segunda ecuación original? X más 3y igual a menos 14. Encontrar el punto de intercepción entre esas rectas. Mire que aquí hay una parte bastante interesante, puesto que, si usted se percata, tenemos un sistema de ecuaciones de dos variables. La primera ecuación, la perpendicular, ya está despejado para y la segunda está escrita en la forma general. Lo único que tendría que hacer es
y cambiar o sustituir la letra Y, que está de color verde, por la letra Y de color morado. Y la ecuación nos quedaría escrita de esta forma. Fíjese bien. X más 3, abro paréntesis, en lugar de escribir esta letra Y aquí, lo voy a cambiar por la parte morada. 3x más 2, cierro paréntesis y esto es igual a negativo 14. Propiedad distributiva, 3 por 3, 9x, 3 por 2 es 6. Y esto sería exactamente igual a negativo 14. 9x más 1x son 10x más 6 igual a menos 14. Por ende, si este 6 que está sumando pasaría a restar y quedaría que 10x es igual a menos 20. ¿Por qué? Porque menos 14 menos 6 es equivalente a menos 20 y el 10 que multiplica pasa a dividir y negativo 20 entre 10, esto me daría negativo 2. Entonces observe que ya tenemos el valor de la X. Y para saber el valor de la Y, tal como usted puede apreciar en la ecuación de color morado, que ya estaba despejado para Y, mire, 3 reemplazamos por menos 2 y le sumamos 2. Es decir, menos 6 más 2, Y sería igual a negativo 4. Y ese sería el punto de intercepción entre las rectas. En forma de una coordenada cartesiana, sería prácticamente menos 2, menos 4. En ese punto, las rectas chocan. Tanto la segunda recta, la que nosotros despreciamos al principio, con la ecuación de la recta perpendicular. Luego tenemos el paso 4. En el paso 4 nos dice, bueno, usando el punto de intercepción y el intercepto en Y, lo vamos a escribir aquí. ¿Cuál es el punto de intercepción? Estamos hablando de la coordenada, menos 2, menos 4. Y el intercepto en Y, que recordemos es 0,2. Encuentre la distancia entre esos dos hermosos puntos. Bueno, ustedes como recordarán, la distancia entre los puntos se calcula mediante esta formulita. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, entonces, aplicando la formulita, x2 podemos decir que es 0, menos por menos da más, 0 más 2 al cuadrado, más 2 menos por menos da más 4 al cuadrado. Es decir, 0 más 2 es 2, 2 al cuadrado es 4, más 2 más 4 es 6, 6 al cuadrado es 36. Así que la distancia raíz cuadrada de 40. Pero este 40 lo podemos simplificar. Recordemos que la raíz cuadrada de 40 es lo mismo que multiplicar la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 10. ¿Por qué? Pues 4 por 10 es 40. Y la raíz cuadrada de 4, como tiene un valor exacto, es 2. Así es que en su forma simple radical, nos quedaría que la distancia es 2 raíz cuadrada de 10. Y con eso, mis estimados aprendices, encontramos la distancia entre rectas paralelas. Pero si usted quiere opcionalmente conocer cómo queda esta situación en una gráfica, por eso dejamos este espacio. Este es un paso opcional. Vamos a hacer como un paso opcional, un paso 5, que sería la gráfica entre esos puntos, para que ustedes puedan ver cómo es que se grafican. Van a notar ustedes que no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. De hecho, es bien sencillo. Para que no salga muy grande el plano cartesiano, lo vamos a hacer en escala de 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
A 12 unidades está bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mire, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 y menos 12. Recordemos que este es Y positivo, este es Y negativo, este es X positivo y este es X negativo. ¿Cómo graficar? Bueno, primer paso, podemos graficar la ecuación número 1, que si usted se percata, ya están dando con estos dos puntos de intersección, 0,2 y 6,0. Es decir, 6,0, aquí tendríamos este pequeño intercepto, 6,0, y el otro es 0,2. Miren, aquí tendríamos el otro punto que es 0,2. Por ende, al unir esos dos puntos, aquí tendríamos la primera recta, la primera ecuación de la recta. Miren, vamos a colocar en color anaranjado. Observe, esta es la primera ecuación de la recta. Y esta ecuación de la recta es de la forma x más 3y, cuyo intercepto fueron esto, escrito en la forma general, está dado por y igual menos un tercio x más 2. Perfecto. Si usted quiere graficar la segunda ecuación de recta, es decir, la otra que dice x más 3y igual a 14 negativo, lo podemos escribir acá. Vamos a escribir aquí, ¿eh? Para que vean ustedes cómo va a quedar ese gráfico. Tomando en cuenta esta ecuación, recordemos, vamos a sacar los interceptos XY. Cuando X vale 0, ¿cuánto valdría Y? Es muy fácil. 0, 3 por Y es 3Y igual a menos 14, así que Y sería igual a menos 14 entre 3. ¿Ok? Y cuando eso es cuando intercepto en Y. ¿Y cuánto vale X cuando Y vale 0? Muy sencillo. Cambiamos la Y por 0. 3 por 0 es 0. Entonces X sería igual a menos 14. Entonces aquí tendríamos los puntos de la segunda ecuación. Que si esta ecuación la queremos escribir en la forma pendiente-intercepto, nos quedaría Y igual a negativo un tercio X, negativo un tercio X, menos 14 tercios. Esta sería la ecuación de la recta en la forma pendiente intercepto. Pero bueno, vamos a graficar esa segunda ecuación usando sus interceptos. Es decir, recordemos que 14 dividido entre 3, eso es 4.6666. O sea, es una aproximación. Vamos a poner acá aparentemente el puntito aquí. ¿Sí? Bueno, de hecho sería, sí, 0, perdón, es negativo, 14.066. Entonces sería más o menos como por aquí. Aclarando. Bueno, y el otro punto, sabemos que es menos 14,0. En este caso, déjenme ver, sería 0, menos 14 tercios y el otro es menos 14,0. Entonces, más o menos sería aquí. Vamos a decir que este es el punto menos 14,0. Aquí tenemos esos dos puntitos y trazamos, esta si quiere de color azul, vamos a trazar esos dos puntos y vamos a obtener otra recta. Y nos quedaría de esta forma.
Miren, aquí tendríamos estos puntos ya remarcados. Este punto de acá sería 0, menos 14 tercios. Y el punto de aquí sería menos 14,0. Y la ecuación de recta sería y igual menos 1/3 x menos 14 tercios. Mire, aquí tenemos las rectas paralelas. Las dos rectas paralelas, las originales. Puedo alargar un poco más la parte anaranjado, pero si usted se fija, van en la misma dirección, mismo sentido, pero nunca chocan. Ahora, ¿cuál es la tercera recta que tengo que graficar? Muy sencillo, voy a graficar la recta perpendicular, o sea, esta que está aquí, que la vamos a hacer de otro color. Podemos hacerlo de color verde para poder diferenciar entre las mismas. Miren, vamos a colocar, por ejemplo, los interceptos XY para esta ecuación. Recordemos, cuando X vale 0, ¿cuánto valdría Y? Mire, 3 por 0, 0, Y valdría exactamente 2. Y cuando Y es el que vale 0, prácticamente esto es lo mismo que tener menos 2 sobre 3. ¿Por qué? Si usted multiplica 3 por menos 2 tercios, nos queda menos 2. Menos 2 más 2 nos queda 0. Entonces, prácticamente aquí tendríamos la pendiente perpendicular en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a graficar esa recta. 0,2 nos quedaría este primer punto. Ya lo tendríamos aquí mismo. Y el otro punto es menos 2 tercios, 0, que es más o menos aproximado como por aquí, casi llegando al 0. Entonces, mire, trazamos esta recta, mire, y aquí tendríamos la recta perpendicular que choca entre ellas. Ese punto es 0,2 y este otro punto de acá es menos 2 tercios, 0. Ok. Y la ecuación de la recta, como ustedes pueden ver, es y igual a 3x más 2. Esto es en materia gráfica lo que nosotros hicimos matemáticamente. Pero usted dirá, bueno, ingeniero, pero en todo caso, si eso es así, ¿qué papel finge lo que es el punto de intercepción? Bueno, es interesante pregunta. Recuerde que el punto de intercepción entre la recta perpendicular, esas dos paralelas, es menos 2,4. Y si usted se fija, aquí está el choque. Mira, aproximadamente entre menos 2 y negativo 4. Mire, aquí tenemos ese punto de intercepción que está conectando esta perpendicular con esta recta paralela. Mire, y este es menos 2, menos 4. Lo que tenemos reflejado matemáticamente aquí, aquí se ve esa distancia. Y pregunta, ¿cuál es la distancia entre esas dos rectas paralelas? Es decir, la separación que va desde este punto a este punto, esta línea verde, de aquí a aquí, nos está diciendo que esto prácticamente mide una distancia de 2 raíz cuadrada de 10 unidades. Y este viene siendo la demostración gráfica de cómo encontrar la distancia entre rectas paralelas. Aclaro, este paso es opcional, pero lo estamos haciendo únicamente para fines ilustrativos. Recordemos que el primer paso, usted toma la primera ecuación y calcula los interceptos XY. Recordemos, intercepto Y significa cuánto vale Y cuando X equivale a 0. Y el intercepto en X es cuánto vale X cuando Y equivale a 0. Una vez con eso, vamos a utilizar el intercepto en Y y la pendiente perpendicular de la primera ecuación.
para escribir la nueva ecuación de la recta. Para eso, debe asegurarse que la ecuación esté escrita en la forma pendiente e intercepto, es decir, resuelto para y. En este caso, sabemos que y igual a menos un tercio de x más 2, se despejó para y, entonces el valor de la pendiente, como son paralelas, tanto la primera y la segunda, la pendiente va a valer menos un tercio. Pero como yo quiero la perpendicular entre ellas, recordemos la definición, que M1 por M2 es igual a menos 1, así que si despejamos para M nos queda 3. Y la nueva ecuación de la recta sería esto. Bien, el paso 3, usando esa recta perpendicular y la segunda ecuación original, pues igualamos el sistema de ecuaciones de dos variables para encontrar el punto de intercepción, que en este caso sería x igual a menos 2, y igual a menos 4. Y como paso final, usando ese punto de intercepción y el intercepto en y, encontrar la distancia entre esos dos puntos y el problema está resuelto. Y como les mencioné, les expliqué anteriormente, aquí serían, les expliqué prácticamente los pasos de cómo poder graficar las tres rectas, es decir, las dos paralelas, la perpendicular e ilustrar el punto de intercepción, que como ustedes lo pueden ver acá, está negativo 2,4 y esta pequeña recta de color verde entre este punto y este punto nos queda la distancia de 2 raíz cuadrada de 10. Si este video les ha sido útil, denle like, compártanlo, suscríbanse. Ya saben, cualquier duda y consulta, estoy a la orden. Pasen feliz día.